Les saludo a todos. Es más que un placer y un privilegio de estar con ustedes porque Dios nos lo permitió. Aleluya, estamos celebrando el primer día del mes. Nuestro Dios es todopoderoso y grande, y su bondad es para siempre, porque es una victoria, porque no sabemos a cuánto que no han podido ver este primer día del nuevo mes, el mes de marzo. A nosotros sí, vamos a seguir glorificando a Dios, vamos a seguir, aleluya, haciendo la obra de Dios, porque sabemos que Dios necesita obrero y tenemos que estar disponible, dispuesto a hacer lo que Dios quiere, dispuesto a recibir, a ser el transmisor del Espíritu Santo. Damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, que está con nosotros para guiarnos cada día. Si te conectaste apenas, bienvenido. Estamos en vivo en el ministerio de la oración también. Les invito a todos que creen la palabra de Dios, que necesita la palabra de Dios, que necesita que Dios abra a ello, que todo aquel que necesita que Dios abra con él. Les invito a ver mi canal de YouTube, Shanael JN Francois Oficial YouTube, Shanael Oficial TikTok. Vamos a entrar en la palabra que Dios tiene para nosotros, que se titula Tu rectitud permitirá que Dios testifica a tu favor. Vamos a estar leyendo la porción de la palabra que se encuentra en el libro de Job, el capítulo 1, el versículo 8. Esta santa y bendita palabra lo leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. La palabra dice así. Y Jehová dijo a Satán: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aleluya, lo vamos a dejar hasta aquí. Tenemos que entender que Dios es nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Llegado en un momento dado en nuestra vida, donde Dios va a testificar a nuestro favor. Cuando Satán viene para ver cómo tumbarnos delante de Dios, cómo hacernos caer, porque sabemos bien, el plan de Satanás es de hurtar, robar y destruir. Es bueno de saber nuestro deber, nuestra posición. Es bueno de siempre estar delante de Dios. Aleluya. El verbo hurtar tiene como significación tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño sin intimidad ni fuerzas en las cosas. A Satanás no le molesta de hurtar lo que Dios tiene para ti, de quitarte los bienes, de quitarte los fundamentos, las cosas, los privilegios, el poder que Dios te ha dado. Pero tú tienes que ser prudente, aleluya. Porque como podemos ver en Job, en el versículo 9, Satanás dice a Dios: ¿acaso Job no tiene de balde? Te lo voy a leer. Vemos que en el versículo 9 dices: y respondió Satán a Jehová, dijo:
¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Satanás estaba diciendo a Job que Job servía a Dios por los bienes, por las bendiciones que Dios había permitido a la mano de Job. Ahí podemos entender, es una acusación porque Satanás pensaba que Job estaba sirviendo a Dios por lo que Dios lo había dado. Es una acusación porque Satanás no tiene el poder de discernir que verdaderamente Job estaba sirviendo a Dios. Cualquiera que pudiera ver a alguien, un cristiano bendecido, a veces hay otra persona que va a pensar que este cristiano está sirviendo a Dios porque Dios lo había dado todo. Lo que podemos ver que pasa en nosotros también. La protección que Dios nos tiene a nosotros como a nuestra familia. Satanás nos tiene envidia por eso, porque él no va a encontrar la manera de atacarnos, porque cuando estamos sirviendo al Señor, también nuestra casa está bien protegido. Y la otra cosa es la bendición, porque cuando estamos en el Señor, tenemos una bendición. Todo lo que tenemos es bendecido. Como podemos ver en el caso de José. Dice la palabra de Dios, cuando José fue vendido como esclavo y estaba en la casa de Potifar, hubo gran prosperidad en la casa de Potifar. Aún en nuestro malo momento, en nuestro momento de proceso, Dios va a abrir puertas de prosperidad para nosotros. Tenemos que ser recto, tenemos que andar con derechura delante de Dios, ser fiel a Él, para que el cielo puede dar testimonio de nosotros, el mismo Dios. Yo me impacto mucho para ver que es Dios que da testimonio de nosotros. Y también este testimonio va a ser conocido de los demonios, porque cuando los demonios van a querer acercarte a ti, la protección, la cobertura espiritual que Dios tiene para ti va a hablar por ti. Porque cuando el diablo viene para acercarte, para atacar a tu casa, a tu familia, y ve esa cobertura espiritual, de un momento él va a saber que Dios, que tú eres hijo de Dios, y Dios mismo lo va a decir. Porque tenemos, Job en este momento no estaba al tanto de esa discusión, de ese diálogo que tuvo Dios con Satanás, porque Satanás se presentaba desde el segundo cielo donde él está y Dios estaba en la tercera. Él sube a visitar cuando los hijos de Dios se iban, como dice la palabra, y Satanás quería desafiar, quería probar a Dios que Job era un falsante. Es mucho necesario para saber que nosotros hoy en día nuestro deber es de seguir a Dios correctamente, rectamente, con transparencia delante de Dios. Tenemos que llegar con sinceridad, aunque Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Es bueno de servirle a Él. Aleluya.
Porque si tú estás sirviendo al Señor a medio, tú vas a caer. Porque si tú estás sirviendo a Dios a medio, Satanás va a encontrar una manera para atacarte. Muchas veces Satanás viene a quitarnos la bendición. Muchas veces Satanás no ataca verdaderamente a la bendición, sino viene para derribar tu fe. Porque Él sabe en el momento que tú dejas que tu fe cae en su mano, todo lo que tú tienes se va a caer en pedazos. No para ti, para otros que no tienen a Cristo, porque el cristiano vive por la fe. Amén. Y yo sé que no hay cristiano que va a dejar que su fe se debilita. Es para decir también que muchas veces estamos pasando por una situación como un ejemplo, un cáncer, una enfermedad y otras cosas. Muchas veces eso hace parte del propósito de Dios para enseñarle al diablo que tú sí, tú tienes resistencia, tú crees en su palabra. Porque realmente Dios se mueve, Dios es un Dios todopoderoso. Si Él deja que pasamos, si Él nos dejó de pasar por un momento difícil, es porque ya la situación está en su mano. Porque el arquitecto del universo sabe que nosotros somos el plan en su mano. Un plan que Él va a convertir en obra. Tú eres la obra de Dios. Déjate guiarte por Dios. Aleluya. Anda delante de Él con rectitud. Y aunque viene la prueba, aunque viene la enfermedad, el duelo, la situación difícil, Dios te va a animar para seguir delante. Podemos ver también que Satanás va a usar pretexto que tú no estás sirviendo realmente al Señor. Cuando tú estás sirviendo al Señor, entrega todo a Dios, tu malo momento, lo que te turbes, lo que no te deje avanzar. A veces va a haber costumbre, actitud en nosotros que nosotros mismos no vamos a poder llevar. Tenemos que llevarle a Él, porque como Él dijo en su palabra en San Mateo 11:28, dijo la palabra de Dios, que venid a mí todo lo que se siente cansado, lo haré descansar. Porque Dios sabe el límite que tú puedes llegar. Dios sabe que tú no vas a poder llevar todo solo. Tú tienes lo que te parece imposible. Hasta lo que te parece posible a los ojos, tú tienes que llevarle a Dios. Porque Dios sí puede todo. Aleluya. Esta noche yo sé, después de esta palabra que Dios te entregó, aleluya, tú vas a ver tu dificultad, tu proceso, aleluya, como una etapa en el camino del evangelio para que tú puedas madurar, aleluya. Muchas veces la situación llega a nuestra vida para que Dios pueda enseñar a Satanás que donde no hay esperanza, ahí que Él se glorifica. Como en una ocasión cuando el apóstol Pablo tenía el agujón en su cuerpo, Dios lo había dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
en nuestro momento de debilidad, que Dios mismo se perfecciona, que Dios mismo está presente para enseñar cómo se manifiesta su gloria. Como podemos ver en el caso de Marta, cuando Lázaro estaba enfermo, mandaba a llamar a Jesús para decirle que Lázaro estaba enfermo. Y cuando Jesús llegó, Lázaro estaba muerto. Ahí Satanás pensaba que todo está perdido. La familia de Lázaro pensaba que todo estaba perdido, pero Jesús le dijo a ella: no te he dicho, si tú crees verás la gloria de Dios. Ella pensaba que Lázaro se iba a despertar con lo muerto en Cristo. Jesús le llamaba: Lázaro, 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 sal fuera, y así mismo sucedió. Aleluya. Dios no necesita nuestra aprobación para manifestarse. Aleluya. Es por eso que tú tienes que tener fe. En tu momento de proceso, de situación, cuando las cosas van mal, va a haber gente que va a venir a derribar tu fe, que te va a decir que Dios no está contigo, Dios se olvidó de ti. Pero tú tienes que estar firme, diciendo como Job: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que agradecerle a Dios hasta por lo malo que nos sucede, porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien. Aleluya. Porque lo que se parece mal, Dios lo va a usar para glorificarse, porque somos llamados a cumplir el propósito de Dios. No somos cualquier cosa. Muchas veces Satanás va a venir en tu momento de debilidad para ver si tú puedes descarriarte, para venir con suicidio, para venir con una depresión. Porque en el caso de Job, Satanás había tocado a los hijos de Job, había matando a algunos de ellos, acabando con sus ganados. Job había perdido todo, pero Job sabía que su corazón no estaba en los bienes, no estaba en la prosperidad. Es por eso que la palabra de Dios dice: donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Nuestro tesoro debe ser en Cristo. No en la casa que tú tienes, no en el vehículo, no en una madre, en un padre, en un esposo, no en la familia. Tú tienes que tener tus ojos fijados en Jesús. Jesús debe ser el centro de nosotros. Muchas veces pedimos cosas al Señor, no lo recibimos, porque Dios no nos va a entregar algo para llevarnos a la perdición. Nuestro Dios forma primero, nuestro Dios permita que maduremos primero antes de entregar lo que Él tiene que entregarnos. Como el caso del hijo pródigo, cuando él había pedido su parte de la herencia, él se fue a gastar todo. Todavía él no había madurado, pero después volvió. Aleluya. Vamos a evitar nuestra caída mientras podemos. Aleluya. Aunque si caímos, Dios nos va a dar la fuerza de levantarnos. Es mejor de nunca caer y sigue creciendo. Sigue, aleluya, obteniendo rango en el evangelio. Aleluya. Porque el mundo de las tinieblas sabe quién tú eres, sabe lo que tú portas. Como Dios testificará de ti. Aleluya.
Porque hoy tú tienes que levantarte, tú que te sentías sin ánimo, sin fuerza, tú que te sentías que no había otra solución, no había salida de esa enfermedad, de esa deuda. Yo vengo a decirte hoy, deja todas las cosas en la mano de Dios, sé recto y Dios testificará a tu favor. Aleluya, si Él por la causa de Dios que perdiste algo, Dios te va a dar 100 veces más, muchas veces más, porque podemos ver cuando la vida de Job había restaurado, Dios lo había dado más de lo que él tenía antes. Aleluya. Deja que el proceso que tú estás enfrentando ahora te permita de madurar, te permita de conectarte más con Dios. Cuidado si en tu momento de proceso que tú te alejaste. Tú no puedes alejarte de la fuente de vida. Porque hoy lo que tenemos que saber, que la bendición somos nosotros, no lo que tenemos, porque ya Dios nos ha dado el dominio sobre todo, sobre todas las cosas que están en la tierra, en el mar y debajo de tierra. Tenemos la autoridad, aleluya. Si tenemos la autoridad, no podemos dejarnos de dominar por lo que debemos dominar, aleluya. El príncipe somos nosotros. En nuestro momento de debilidad, no tenemos que decirnos nada. Solamente tiene que decir, yo soy un príncipe, una princesa, que está pasando por un momento difícil, porque, aleluya, estoy lejos de mi reino, aleluya. Pero mi rey me mandará lo necesario, me mandará recursos para sobrevivir, aleluya, porque nuestra misión, aleluya, es de ganar, siempre andar en la victoria, porque para nuestro Dios nada es imposible, y para nosotros también. Aleluya, nada es imposible porque somos el templo de Dios. Aleluya, Dios habita en nosotros como embajador de Dios. Aleluya, es lo que Dios diga, lo que Dios manda para nuestra vida. Aleluya, porque el que está con nosotros nunca falla, nunca fallará y no había fallado antes. Aleluya. Como quiera la victoria será nuestra porque tenemos el todopoderoso gigante con nosotros. El nombre más alto sobre todo nombre. Aleluya. Y Dios permitirá que los cielos se abren a tu favor. Eso es el mensaje que el Espíritu Santo tenía para bendecir a su pueblo. Que Dios sigue bendiciendo a ustedes. Mantén la fe, sigue creyendo en Dios. Sigue buscar esa presencia que te va a permitir de madurar. Porque el proceso no es para siempre. Nuestro Dios es el dueño, el creador de todo. Aleluya, eres más grande que tu proceso. Mi consejo para ti, sé recto para que Dios puede testificar a tu favor. Te deseo una buena noche en la comunión de Dios. Que Dios te guarde, que Dios guarde a tu vida y tu familia para siempre. Sigue de bendición.